y me encanta porque Madrid, por ejemplo, es una ciudad donde siempre hay planes, siempre hay algo. Si tú quieres hacer algo, lo puedes encontrar. Eso me encantó porque vengo de Belfast, que es una ciudad, yo diría que la cosa más importante es no compararse con el camino de los demás. Tú puedes ser inspirado por las historias que escuchas, pero desafortunadamente el idioma es algo bastante político aquí. Claro, sí es verdad que Irlanda tiene esa historia, ¿no? De una división. Bueno, primero religiosa y después política, ¿no? Aprender español no es un proceso fácil, porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿sabes? Estás haciendo algo que mucha gente no quiere hacer. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que tú puedas aprender de sus historias, de sus experiencias y de sus consejos. Y así la curva de aprendizaje sea cada vez más corta para ti. Así que el día de hoy tenemos a una chica que no solamente es que ha aprendido español muy bien, sino que además ahora ella se ha atrevido a enseñarlo, que esto no es algo tan común en personas que quizás no son nativos, porque pues implica muchas cosas. Así que estoy muy emocionado de entrevistar a Emily Anthony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Pues todo bien, gracias. Contenta de estar aquí. Qué bueno que estás aquí, porque tú tienes un como que un background muy interesante. Tú has aprendido español como un segundo idioma, y Ujú. después eso que comenté al principio, o sea, te has atrevido a enseñarlo. Y me gustaría primero preguntarte, ¿cómo es que has logrado llegar a este nivel con tu español? A ver, yo ya tengo 27 y yo empecé a hablar español con 8 años, entonces llevo pues mucho tiempo, casi toda mi vida aprendiendo español. Y al principio empecé porque estuve de vacaciones con mi familia en un pueblo de España que se llama Benidorm, es como un pueblo súper turístico, y yo con 8 años estuve ahí y escuché español por primera vez y todavía me acuerdo porque me encantó desde el primer momento. Entonces, desde entonces siempre iba aprendiendo. Entonces, a los 12 años empecé a estudiarlo bien en la escuela, en el colegio, y luego hice una carrera universitaria en español. Y así he estudiado mucho, pero creo que cuando realmente aprendí a hablar fue cuando viví en España, porque así me tocó escuchar todos los días, hablar con los nativos y así pues llegué aquí. Entonces, empezaste desde los 8 años, y Sí. empiezas quizás con clases en la escuela, ¿o es común en Belfast tener clases en la escuela de español? A ver, ahora es más común, antes no, pero la amiga de mi madre, no, perdón, la madre de mi amiga era española. Entonces, cuando yo volví de esas vacaciones, mi madre se lo dijo, pues a mi hija le encanta el español, puede darle clases. Entonces empecé así y siempre estaba como escuchando vídeos en español, música, libros y tal, pero no podía hablar como cuando era niña, ¿sabes? Solo podía entender cosas y me gustaba. Pues en el colegio es obligatorio estudiar por lo menos un idioma y por suerte en mi colegio teníamos la opción de estudiar español. Entonces, claro, lo elegí y ya está. Ujú. Okey, de acuerdo. Bueno, Sí. tú vienes de Irlanda, que es yo creo que eres la primera persona de Irlanda que tenemos aquí en el podcast, lo cual es Mm. muy interesante porque, bueno, creo que la mayoría de la gente sabe las cosas más estereotípicas, ¿no? O sea, el San Patrick y cosas Sí, así, que toman mucha cerveza también, o quizás, no sé, tal estas cual. cosas, ¿no? Pero en el día a día, ¿cómo es la vida en un país como Irlanda? ¿Se parece más sabes, a Inglaterra o no Mm. tanto? ¿Cómo es? A ver, buena pregunta. Yo diría que sí, la cultura en Irlanda y en Inglaterra es bastante parecida. Aquí llueve mucho, hace bastante frío, entonces pasamos mucho tiempo dentro. em, Nos gusta estar en familia, es algo que yo creo que mis amigos latinos me lo han dicho, que es algo que tenemos muy en común. La familia es súper importante, siempre queremos invitar, somos de familias grandes, eso es muy importante aquí también.
La única cosa que yo diría es que Irlanda del Norte, en comparación con otros países en Europa, a lo mejor no viajamos tanto. En plan, mucha gente se queda aquí, ¿sabes? A lo mejor van de vacaciones de vez en cuando, pero no es tan común como en otros países, creo yo. ¿Y por Ujú. qué piensas que es esto? Quizás por eso, porque la cultura es más familiar. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Creo que sí, yo creo que sí, y es muy común aquí, por ejemplo, sobre todo en el norte, tener una familia muy joven, ¿sabes? En plan, terminar los estudios y pues así te casas, tienes una familia, una casa, eso es súper común. Eso o la gente se va o a Londres y tal, porque hay más oportunidades de trabajo y todo ahí. Entonces, aquí a veces yo me siento un poco, pues, en el medio, ¿sabes? Porque es como me gusta viajar, me gusta hacer mis cosas, pero eso es bastante diferente a la cultura aquí a veces. Ujú. Oye, los irlandeses también tienen una fama de ser personas muy amigables. He Mm. escuchado que si tú vas a un pub, o no sé cómo le digan ahí en Irlanda, que la gente en general va ahí para ser amigos o para hablar con gente Sí. desconocida. Sí, literal. Somos muy abiertos en ese sentido y aunque sí es un estereotipo que se bebe mucho aquí, es verdad, la gente sale y bebe. Yo creo que es algo que tenemos en común con los españoles, porque he vivido ahí, que salimos, vamos a un bar y hablamos con los desconocidos. Es más como si estás ahí tomando algo, pues hablas con la persona que está al lado y así. La gente aquí hablamos mucho. Cool, pero me gusta eso porque están abiertos a conocer gente diferente, en todo momento. Sí. Y luego, por ejemplo, ustedes tienen su propio idioma, ¿no? O sea, además del inglés, mucha gente o bastante gente habla otro idioma, que es el irlandés. El irlandés, tal cual, sí, sí. Yo personalmente no lo hablo, pero yo diría que hay más gente ahora que antes que lo estudia, porque está como bien conectado con la cultura irlandesa. Entonces la gente quiere aprender para sentirse conectados a sus raíces y yo la verdad que sé muy poco del irlandés, pero lo veo muy bonito. Es un idioma completamente diferente, ¿cierto? Al inglés. Totalmente, totalmente diferente. A ver, sin entrar demasiado al político, lo que pasa es que la gente católica y la gente nacionalista con raíces más irlandeses Mm, hablan, es más común que ellos hablan irlandés, mm, pero la gente protestante o la gente que tiene raíces ingleses, por ejemplo, no es tan común de aprenderlo, ¿sabes? Entonces, aquí, por ejemplo, todos los colegios están separados, en plan, tienes los colegios católicos y los colegios protestantes, las iglesias, los barrios, es un país bastante separado en ese sentido. mm. Y desafortunadamente el idioma irlandés es más de otro lado, ¿sabes lo que digo? Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi colegio no teníamos la oportunidad de aprenderlo y no tengo muchos amigos que lo hablan, pero en otras partes de la ciudad o de la comunidad es súper común. Entonces, eso es algo que me gustaría que cambiase un día, que sería más común que todo el mundo lo pueda aprender, porque al final todos somos irlandeses y todos vivimos aquí, pero desafortunadamente el idioma es algo bastante político aquí. Claro, sí es verdad que Irlanda tiene esa historia, ¿no? De una división. Bueno, primero religiosa y después política, ¿no? Pero Eso es. bien, la verdad es que es uno de los países que me gustaría visitar.
A mí me encanta, pues, estas películas en donde hay estos paisajes impresionantes de praderas, de montañas rocosas y verdes, o sea, es impresionante. Pero, ¿de Sí. verdad es así Irlanda? O sea, afuera de las ciudades. Sí, la verdad que sí. De hecho, si ves, no sé si has visto Juego de Tronos o algo así, eso se grababa aquí en mi ciudad, entonces aquí hay Mm, mucha montaña, es muy verde, mucho agua también. Lo que pasa es que con el clima no aprovechamos tanto, mm, porque yo siempre digo, si tuviéramos buen clima aquí, sería el país más bonito del mundo, porque el paisaje, la mm. verdad que es increíble. Ujú. Claro, ¿qué está constantemente lloviendo o cómo es? Ya, es que llueve mucho, en plan, básicamente todos los días, y siempre está como gris, muy nublado. Mm. Pero en el verano a veces tenemos un par de semanas de buen clima y todo el mundo es como que nos volvemos locos porque no sabemos qué hacer con tanto sol. Todo el mundo a la calle, si hace como 20 grados, todo el mundo a la Ujú. playa y como nos gusta disfrutar también, pues siempre es una buena excusa cuando sale el sol. Mira, por lo menos gracias a que está lloviendo tienen todo verde, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ahora está todo gris, pero no llueve ni nada, entonces no hay nada de plantas, está ¿No? todo nada, está feo. En Polonia, en plan, Ujú. ¿cómo es el paisaje? ¿Es muy verde o no? Lo que pasa es que de primavera hasta finales de otoño es muy bonito, es Sí. impresionante. Pero Mm, claro, todo el invierno, pues, se cae todo, se caen todas las plantas y todo se seca, y si no nieva, es feo, ¿no? sí. Si nieva, claro que cambia, es bonito verlo todo blanco, pero, ¿Y nieva bastante ahí o depende del año? depende del año. Sí, ahora solo hemos tenido una nevada, así que esperemos que vengan más, ojalá. Ojalá. Sí, sí, sí. Oye, Emily, entonces, desde tu perspectiva, viviendo en tu país, ¿dirías que esto de que algunas personas hablan, además del inglés, el irlandés, hace que más personas en Irlanda hablen otros idiomas o no tanto? La verdad que no tanto. Después del irlandés, yo creo que el español es como el idioma más deseado por los irlandeses. Nos gusta mucho el español, Ujú. em, pero no diría que es algo súper típico. O la gente habla inglés y irlandés o ya está. Pero lo bueno es que hoy en día veo que hay mucha más gente que quiere aprender español. Es algo que, por ejemplo, mi padre quiere aprender español, tiene sus apps y está aprendiendo y digo, madre mía, que, o sea, lo veo bonito, pero no diría que es algo súper común. De acuerdo, Ujú, okey. ujú, Y luego, bueno, tú entonces empiezas con la mamá de tu amiga. Ella te empezó a dar clases de español. ujú. ¿Y en qué momento de tu vida tú ya dices: "Bueno, ya puedo comunicarme con otras personas"? ¿En qué momento pasó eso? Yo diría que a los 16 años, 17 años, teníamos una profesora excelente de Bilbao, en España, Mm, y ella nos daba clases como individuales en el colegio. Entonces teníamos la suerte de cada semana tener una conversación de una hora con un nativo, que es un regalo de la mm, vida, o sea que, ¿sabes? Entonces yo después de un año trabajando con ella, me di cuenta de que, oh, puedo hablar, puedo comunicarme. Entonces eso fue a los 16, 17 años y luego otra vez me mudé a Madrid con 21 años y así pues otra etapa de, no sé, de darme cuenta de que lo puedo hacer. okey, de Era acuerdo. un proceso largo. Oye, ¿y todavía te acuerdas, cuando todavía tenías un poco de acento como inglés así muy fuerte o no? Ah, sí. Sí, sí, sí. De hecho, una historia que la primera noche que fui a Madrid, nunca había estado en Madrid, pero me mudé allí y fui a un bar con otro amigo irlandés y yo le dije al señor en el bar, hola, ¿podría tener una cerveza? Así como muy y el hombre me mira y me dice: "Claro que puedes, nena, estamos en un bar, ¿cómo que puedes tener una cerveza?". Y yo, ¿sabes? O sea, que yo no sabía nada. Entonces, eso fue como pensaba que podía hablar bien y luego llegué y dije: "Ay, hay que aprender mucho aquí". Pero sí, me acuerdo. Sí, totalmente. Claro, que la estructura es diferente en inglés que en español,
Pero además también he visto que mucha gente no se atreve a decir, oye, ¿me das? O en España dicen, ¿me pones? Lo que sea, Ujú, una cerveza o ujú, lo que sea, porque sienten que es muy agresivo. ujú. ¿Tú así lo sentías también? Sí, tal cual. Ujú, Yo creo que el idioma español es bastante más directo que el inglés mm, y sobre todo en Irlanda todo nos da vergüenza. En plan, si queremos algo, tenemos que pedirlo de una forma muy, decimos, por favor, como más de la cuenta. O sea, mm, siempre encontramos maneras súper largas de pedir las cosas. No sé por qué somos así. ujú, Y entonces ir desde una cultura y un idioma más así al español, que es súper directo, me ujú. costó al principio y a veces todavía me cuesta. Pero una pregunta para ti entonces, ¿tú notas que hay una diferencia en esa manera directa de comunicarse entre los españoles y los mexicanos o es bastante parecido? Pero yo creo que es en el momento de ordenar comida Ujú, o cosas así. O sea, ujú, nosotros somos más directos. ok. Pero, por ejemplo, en la cuestión de, no sé, el trabajo u cosas más profesionales, creo que ustedes son muy directos y nosotros no tanto. Menos, Sí. es interesante, sí, 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 pero a Ajá. la hora de pedir comida y tal es lo mismo, Ujú. en plan, me pones no sé qué. Sí, Ujú. yo creo que queremos comer ya, que que Ya, pedimos todo así. les gusta comer bien. Exacto, exacto. Oye, qué bueno. Y luego tú, bueno, dices que viviste en España un tiempo, pero ¿eso fue, con tu familia o fue sola o qué tal? Entonces, viví 2 años en Madrid, 1 año fue parte de la carrera universitaria, fue obligatorio Mm, pasar 1 año fuera del país, en un país hispanohablante. Entonces, yo fui a Madrid, pasé 1 año ahí y luego me gustó tanto que después de graduarme volví a Madrid, pasé otro año ahí y sola. Me mudé la primera vez con un amigo que también estudiaba conmigo, la segunda vez me mudé sola y pues este año estuve viviendo en Granada, en el sur, 6 meses yo sola también. Ah, este Así año que, apenas, okey. sí, 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 fui a Granada porque me encanta, en plan, como ciudad me encantó. Entonces me mudé allí, estuve ahí 6 meses y la verdad que me encantó. Ujú, Ah, qué bien. fue Y bonito. esto, bueno, porque trabajas completamente online, me imagino, ¿no? Sí, ujú, ujú. De Sí, acuerdo. entonces tengo la suerte de poder viajar un poco y la única cosa, no sé si te pasa a ti también, como tú trabajas para ti mismo, pero a veces, pues, cuando está viviendo ahí, viviendo sola, trabajando sola, ¿sabes? Es como que pasa Mm, la factura. En Madrid yo estaba trabajando en colegios, entonces estaba con personas todos los días, saliendo de la casa. En ujú, Granada estaba un poco más solita y tenía que motivarme más a salir, conocer a gente, ¿sabes? Porque cuando claro. uno trabaja solo es como más cerrado. Sí, totalmente. ¿Y cómo Ujú, lo hacías? Porque es verdad que cuando y sobre todo cuando uno da clases, que, pues, no sé cómo sean tus horarios, pero uno normalmente tiende a estar muy lleno de clases ujú. y luego, pues, la vida social se complica un poco, o sea, ¿cómo lo manejas? Buena pregunta. La verdad es que es algo que me ha costado porque yo no creo que haya tenido buenos límites en cuanto a las clases. Por ejemplo, yo daba clase desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la tarde, pero con muchos huecos entre el día, ¿sabes? Entonces estás como on todo el día y no te descansas, pero no estás ganando para todo el día, ¿sabes? Entonces Mm, yo me dije a mí misma, tienes que organizarte un poco mejor, tener tus horarios más fijos y decir, pues, en estos días doy clase y en estos días hago mis vídeos y no mezclo tanto, porque cuando mm, estaba viviendo en Granada yo me costaba porque decía, "Jo, incluso si tengo amigos o amigas, que tengo 1 hora en un miércoles y que tomamos un café y ya. Entonces, después de vivir en Granada, me di cuenta de que es muy importante organizar el horario y tener límites contigo mismo. y entonces lo lograste cambiar ya. Sí, la verdad que sí, tomé un descanso porque fui a Cuba en septiembre y ahí no podía dar clase, entonces dije, Ujú. voy a tomar un descanso y después de volver de Cuba he empezado con el nuevo horario, así que todo bien. Qué Ujú. bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Oye, entonces, bueno, has vivido en España por periodos y luego, cuando empiezas a vivir ahí por este tiempo,
¿qué cosas se te dificultaban primero con el idioma? A ver, me costaba mucho entender a la gente, porque los españoles tienen fama de hablar súper rápido, es verdad. Es como que yo estaba como muy acostumbrada a escuchar a mi profesora, que hablaba así súper claro, me explicaba las cosas bien, entonces voy para Madrid y digo, ¿qué es esto? Y claro, algo que me encanta de Madrid es que hay gente del todo el mundo. Entonces, tiene la gente de toda España, de Madrid, pero también tienes todos los acentos de Latinoamérica también. Entonces, eso me encanta de Madrid, pero me costó al principio porque dije, es que no puedo con, con tanto. Pero poco a poco iba aprendiendo y ya no me cuesta tanto. Okey, de acuerdo. ¿Y de la cultura? ¿Qué fue lo que más te Uf. costaba? Lo que más me gustaba, yo creo que el aspecto social, y me encanta porque Madrid, por ejemplo, es una ciudad donde siempre hay planes, siempre hay algo. Si tú quieres hacer algo, lo puedes encontrar. Eso me encantó porque vengo de Belfast, que es una ciudad bastante pequeña, aunque es la capital, no es muy grande. Entonces, ir a Madrid fue como maravilloso. Y no sé, algo que no me gustó tanto de la vida ahí, y ahora me he acostumbrado, es que, y yo creo que en las culturas latinas también sois un poco así, es que vais más sobre la marcha, así, de ahí, más espontáneo. Es Ajá. como que no tienes tantos planes así, que vas a hacer este fin de, a esta hora quedamos tal. Aquí en Irlanda somos muy así, somos muy organizados, puntuales. Entonces conozco a mis amigos españoles y latinos y yo Ajá. tuve que aprender a ir sobre la marcha, fluir un poco más. Y al principio no me gustó tanto porque no estaba acostumbrada, pero de hecho creo que es algo bueno. Y he escuchado que, sobre todo en Madrid, la gente de repente saca un plan así de la nada, ¿no? Y Literal, es como, ¿qué ujú, haces? ujú. Vamos para ahí. Entonces, en 20 minutos estás ahí. Y al principio no me gustaba porque decía, yo quiero saber lo que estoy haciendo. Pero poco a poco me di cuenta de que hay algo bonito en eso, ¿sabes? Y de no Ujú. saber lo que vas a hacer y de fluir un poco más. Ujú, Claro, sí, sí, sí. Yo creo, y yo siento un poco que ya he perdido esa espontaneidad en los mm, planes, porque aquí, pues, todo es planeado, todo se acuerda desde antes, ¿no? Pero sí es mm. verdad que en México de repente: "Oye, ¿qué haces?". "Nada, vente, vámonos por unas cervezas", ¿no? Y ya, Entonces, sí, sí, sí. sí. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en Polonia? Ya llevo más de 5 años. Bueno, mucho tiempo Sí, sí, entonces, sí. sí, sí. Entonces, sí que la claro, tú seguro lo has visto, como que otra cultura, después de llevar tanto tiempo, se te va como incrustando adentro de ti, ¿no? O sea, la vas como absorbiendo de una u otra forma. Claro, Ujú, sí, sí, ujú. Sobre todo después de un par de años y no sé si has vuelto a México, pero es como que notas la diferencia, entonces aún más porque vuelves ujú. y dices, madre mía, que eso es diferente, yo me siento diferente. Sí, ujú, Exacto. Oye, ¿y has pensado en vivir perdón. en cómo se llama? En España o en algún otro país de habla hispana de forma prolongada, tipo algunos años, o no tanto? No sé, la verdad que no sé. Ujú, Soy muy familiar ujú, y tengo mi familia aquí, entonces esa es la única cosa que me cuesta. ujú, Me gustaría viajar, me gustaría conocer más Latinoamérica. De hecho, es algo que siempre he querido hacer. Solo he estado en Cuba, pero tengo ujú, tantas ganas de viajar. Entonces, yo creo que el próximo plan será pasar un par de meses ahí, ir a un par de países diferentes ujú. y tal vez en el futuro vivir un rato más largo en España, quizás, pero Ah, quién bien. sabe. Claro, bueno, España al final está en Europa, quizás un Está poco al más lado, fácil, ¿no? Ujú, está al lado, por mm, eso. Ujú. ujú. Qué bien. ¿Y a tu familia le gusta España en general? Sí, la verdad es Mm, que siempre íbamos, cuando yo era pequeña, como comenté, siempre íbamos al sur de España a como pueblos turísticos, donde hay muchos británicos. Es algo súper común que hacemos en esta parte del mundo. ujú, Entonces, a mis padres les encanta España, pero no conocían bien las ciudades menos turísticas o, ¿sabes? La vida real. Entonces,
gracias a Dios han podido visitarme, conocer Madrid, conocer Granada, conocer los pueblos de ahí y les Ujú. encanta, les encanta. Ujú. Ah, qué bien, qué bien. Y dices que tu papá está aprendiendo español, ¿no? Poco a poco. Sí, mi papá está aprendiendo y habla bastante bien porque, no sé, se le da bien los idiomas, y tiene como sus aplicaciones que usa, YouTube y esas cosas. Y habla bien, pero es muy pesado porque todos los días, Emily, ta, 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 ta", y yo, mamá, papá, digo, pero bien, En bonito. entonces, en tu familia, ¿cuántas personas hablan otro idioma? Solo mi papá y yo. Ujú. Mi papá Ah, también habla francés y por eso creo que se le da bien español, ujú, pero como te dije, no es muy común que la gente habla otros idiomas aquí o ujú, a veces la gente, o sea, aprende un poco, pero no es que hablan. ujú. Entonces, mis hermanos no, pero de hecho mi hermano tiene, su novia es española, entonces yo le digo, a ver, tú tienes que aprender, ¿sabes? Tú Claro. tienes, sí, entonces a ver si aprende. Y entonces ellos hablan solo en inglés, me imagino. Solo en inglés, sí, 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 porque ella Ah, está aquí viviendo y aprendiendo inglés, entonces, pues, hablan inglés, claro. pero yo intento explicarle que tú tienes como 2 personalidades, no sé si te pasa a ti, pero es como en tu idioma materno Ujú. y el otro idioma es como que abre otras puertas, entonces digo, tienes que aprender para que conozcas ese lado de ella y de su personalidad también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y además también yo creo que en una relación siempre se llega más como que al corazón, de alguna forma, por así decirlo, cuando se habla el idioma de la otra persona. Sí, Así tal que, cual, es verdad. ¿verdad? Ujú, Pero ujú. bueno, no le pongamos tanta presión a tu hermano, que aprenda poco a poco. Claro. Bien, bien. Oye, ¿y qué dirías que sea para ti, en tu experiencia, pero para las personas angloparlantes en general, lo que dificulta más de aprender español? O sea, ¿qué es lo más difícil en ese? Yo creo que veo varias cosas en mis alumnos, por ejemplo, que a lo mejor se enfocan mucho en una parte y no dan tanta importancia a las otras partes. Por ejemplo, tienen un nivel de gramática súper bueno, pero Ujú, les cuesta hablar. Y yo ujú, entonces siempre digo que es importante desde un principio darle importancia a todas las partes del español y no tienes que esperar hasta que un día, sí, puedo hablar porque llevo X tiempo aprendiendo. Es como que no, tú puedes hablar desde un principio, aunque sí son pequeñas cosas, cosas sencillas, si te das esta oportunidad de hablar y escribir, escuchar desde un principio, pues yo creo que eso te felicita más el proceso en sí. ujú. Sí, Ujú, totalmente. ujú. Y luego, ¿crees que hay algo fácil para ustedes cuando aprenden español? Mm, hmm, es algo fácil. A ver, yo creo que no sé si es fácil, pero nos encanta, nos apasiona las culturas diferentes, la música, la comida. Entonces, siempre hay mucho interés, hay muchos Ujú, motivos para aprender. Y luego, claro, el idioma es bastante difícil para mucha gente, yo entiendo. Pero creo que como con esa pasión es como que te ayuda a aprender, porque tienes más ganas. okey, de acuerdo. Ujú, Sí, y ujú, tú, bueno, eres muy apasionada por el idioma, por lo que veo, porque además lo enseñas, y esa es otra cosa de la que quería hablar contigo. En general he visto que pocas personas no nativas se atreven a enseñar el idioma que hablan, ujú, porque, pues, pueden haber esas cuestiones de el síndrome del impostor, ¿no? O sea, de ujú. que no, bueno, pero ¿cómo voy a enseñar un idioma que no es mi idioma nativo? O esas cosas. ¿Algo de eso pasó por tu cabeza antes de empezar? Siempre. Sí, Mm, sí, y todavía me pasa, ¿sabes? mm, Porque yo empecé a dar clase de español en 2016, entonces mm, hace bastante tiempo ya, pero al principio solo era como amigos o los niños de las amigas de mi madre, ¿sabes? O sea, boca a boca. ujú, Entonces, el año pasado empecé a subir vídeos y tenía mucho síndrome de impostor porque decía, es que si me equivoco, claro, hablo español, pero no hablo perfectamente, a veces ujú, me acento no pronuncio bien, tal. Y entonces, eso sí me pasaba, pero yo creo que, a ver, yo he enseñado inglés también como nativa
y no me gustaba tanto porque con el inglés, no sabía por qué era así, pero con el Ujú. español yo sé por qué las cosas funcionan como funcionan, porque lo he aprendido. Entonces siento que aunque no soy nativa, puedo explicarlo de una forma que les gusta a la gente porque yo puedo entender lo que pasa por sus cabezas. Claro. Sí, Eso es verdad. O sea, tú tienes una ventaja que un nativo no tiene, porque tú has aprendido el idioma, sabes el proceso por el que pasas, las cosas que son difíciles de entender desde la estructura del inglés al español. ujú, ujú. Y bueno, y supongo que estas son tus armas, ¿no? O sea, tus ventajas. Diría que sí, porque por eso yo creo que, a ver, mis alumnos me lo han dicho que han elegido mis clases porque entiendo el proceso de aprender. Ujú. Y no estoy diciendo que yo tengo amigos nativos que enseñan español súper bueno, tú también enseñas español súper bueno, pero para mí con el inglés, a mí me costaba mucho porque la gente me dice, what is the past participle of ta, 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 ta?". Y yo no tengo ni idea en inglés, pero si me lo preguntas en español, sí, porque lo he estudiado. Entonces, Claro. bueno, son cosas así. Y porque esto es a lo que te dedicas de tiempo completo ahora, ¿sí? Sí, ahora sí. Ujú. Mm, Tenía otro trabajo hasta marzo, y en marzo lo dejé y ahora me dedico full time. oye, Ujú. qué bien, felicidades. Gracias. ¿Y y esto es algo que tú planeabas? ¿Pasó por casualidad o cómo fue? Uf, es que yo siempre quería trabajar para mí misma y antes de este proyecto tenía otro, que era Mm, como dar clase de meditación, yoga y mindfulness mm, en los colegios en Belfast. ujú, Y es algo que me gustaba mucho, pero no iba súper bien, en plan, no podía vivir de eso. ujú, Entonces, el año pasado dije, voy a ver si puedo crear algo con el español y a ver si puedo tener como esos 2 proyectos, ¿no? ujú, Y empecé esto hace un año y medio ya, y ahora, pues, eso me va mucho mejor, me siento más cómoda, tengo más oportunidades. Entonces, no a ver, al principio no planeé como solo hacer esto, pero ahora que lo estoy haciendo, me veo haciendo esto, pues, a mucho tiempo. Ujú, qué bien, qué bien. ujú. Oye, y esto de la meditación, del mindfulness, o sea, esto es algo también, pues, creo que ahora se necesita mucho, y esto, ¿tú lo practicabas desde hace mucho tiempo? ¿Lo estudiaste? Y, o sea, ¿cómo llegaste a ese punto? Pues sí, siempre me interesaba desde los 18, 19 años, que pasé por un mal momento, entonces empecé a hacer Mm, meditación y me ayudó muchísimo. Y luego pues empecé a ir a clase de yoga, tal. Entonces cuando estuve en Madrid viviendo por el primer año, hice como una formación y desde ahí iba haciendo formaciones, pero nunca estudié la psicología ni nada y es algo que siempre quería. Entonces, en mm, algún momento estaba pensando, pues, vuelvo a la universidad, estudio psicología o voy con este camino del español. Y por ahora continúo haciendo eso de la meditación y mindfulness en mi vida personal. ujú, Como dices, es algo que necesitamos mucho. A mí me ayuda un montón. Y no descarto, pues, estudiarlo más a un nivel más profundo en el futuro, ujú. porque me interesa mucho, sí. Qué bien, qué bien. Oye, hablemos un poquito más de esto porque me interesa, profundizar en esto, que, bueno, sobre todo tú y personas como yo también, pero en general la gente sufre ahora con la cuestión de que no podemos dejar nuestro teléfono, no Uf. podemos dejar de ver o de consumir algo, no importa lo que estemos haciendo. La meditación, pues, ayuda mucho mucho a eso, al menos como a no tener ningún estímulo por un tiempo. Sí. ¿Tienes algún consejo que ayude a no estar tan dependiente de esos dispositivos? Uf, y sí, es que es algo que a mí me cuesta también. Yo diría que el mejor consejo que yo puedo dar, y es difícil, pero ayuda un montón, es no agarrar el móvil cuando te levantas por la mañana. Date como Mm, una hora sin estímulos, porque lo que pasa es que cuando empezamos el día
con esto, con un capricho, digamos, nuestro cerebro va a estar persiguiendo ese capricho todo el día, porque empezamos el día así. Entonces, si empezamos el día con más tranquilidad, dependemos menos Ujú, del móvil. También, si es posible, pues terminar el día también con un poco de tranquilidad, de no terminar el día y la última cosa que haces es ver la pantalla, porque lo mm, que pasa es que cuando te levantas, quieres esto otra vez. Tienes que mm. como romper ese patrón y yo diría que el mejor consejo que yo puedo dar es por la mañana y si puedes por la noche también, déjate un rato sin el móvil. Bien, Sí. okey, de Ujú, acuerdo. ujú, ujú. Bien. Y luego, por ejemplo, o sea, ¿tú tienes alguna rutina en la mañana que hagas o en la noche? No sé. Ujú. Pues para mí la mañana es súper importante y yo tengo pues tres cosas que siempre hago por la mañana. Uno es la meditación. A Mm, veces es una meditación súper larga, tal cual, tal, es un fin de, tienes tiempo, te sientas bien. Pero si no me siento bien, siempre me doy por lo menos 5 minutos de meditación. También mm, me gusta escribir. Me gusta sacar los pensamientos que tengo en la cabeza y ponerles en una página y así puedo ver con más claridad las cosas. Y también me gusta hacer un poco de yoga por la mañana también, estirarme. Ya tú sabes que cuando estás como con un portátil todo el día te duele, tal. Entonces, por la mañana esas tres cosas sí los puedo hacer, no los hago las tres todos los días porque la vida es así, pero ujú. intento por lo menos 5 o 10 minutos de cada cosa, eso me cambia el día, literal, me cambia el día. Oye, muy bien. Me gusta sobre todo esa parte que dices de escribir. Creo que Sí, ayuda mucho, ¿no? ayuda un montón. A Mm, ver, también, a ver, sacar los pensamientos que tienes en la cabeza y cuando puedes ver esos pensamientos es como que tienen menos poder. Es como que, mm, bueno, es así y tú puedes sacar más conclusiones y eso. También me gusta escribir las cosas que agradezco, una lista de gratitud y eso. Es como que me da más perspectiva. Yo sé que no a todo el mundo no les gusta escribir, pero una cosa que diría un consejo que diría es que tú eres la única persona que lo va a leer, nadie más. Entonces no tienes que escribir perfectamente, no es una novela, no es, ¿sabes? No es poesía, escribe y ya. sí, sí, sí. Ujú. Sí, exacto, no es un ensayo para la escuela, ¿no? Solo es No, tal cual. para ti. Ujú. Ujú, Eso es, y a veces nos da miedo eso, como que estamos acostumbrados a de que alguien nos va, no sé, juzgar o dar una nota, ujú, tal, pero no es así. Incluso si estás aprendiendo español, una cosa que digo a mis alumnos es que escribe pues una lista de gratitud en español o una lista de cosas que has hecho esa semana o ese día en español y no te preocupes tanto por los tiempos verbales ni nada, pero simplemente escribir y como es una cosa relacionada con tu vida, es como que tienes más conexión con lo que estás escribiendo, ¿me entiendes? Ujú, claro, sí, sí, sí. Oye, ujú. bien. Y para la gente que no sabe, o sea, cómo se hace esto de meditar, o lo que sea, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien que no tiene ni idea? Que para que empiece. Bueno, de hecho es un poco irónico porque yo diría que la mejor manera de empezar, si estás empezando desde cero, es usar una meditación guiada en Mm, YouTube, por ejemplo. ujú, Eso es como empecé yo. También hay varias aplicaciones que puedes entrar a la aplicación, eliges una meditación de 5 minutos, 10 minutos y así pues esas aplicaciones y vídeos te enseñan a meditar. Claro, entras al móvil, entonces no es a lo mejor la mejor forma, pero es la mejor forma de empezar. claro. Y también otro consejo que diría es que yo siempre pensaba que cuando meditas tienes que como vaciar la mente, que no hay pensamientos, pero eso es imposible porque el Ujú, cerebro siempre va a pensar. La meta no es no pensar, es simplemente observar lo que estás pensando. Eso es okey. la única cosa que estás haciendo. No Ujú. eres esos pensamientos, sino tú eres la persona que está viendo lo que está pasando. Guau, Eso. okey, de Ujú, acuerdo. Muy bien. ujú. Bien, me gusta. Oye, y luego en la parte de creación de contenido, de tu negocio enseñando español, ¿qué es lo que has aprendido en este tiempo desde que empezaste hasta hoy? Guau, muchas cosas. Yo antes no sabía nada de las redes ni los vídeos, cómo editar.
Entonces, he aprendido tanto, de las cosas técnicas y eso, pero también he aprendido a, ¿cómo lo digo? Dar menos importancia a lo que las personas online dicen y tal. Es como que subo y me voy, porque sí me enfoco demasiado en quién está viendo, cuántos likes hay, a veces te dejan como comentarios así un poco feos. Si Ujú. das tanta importancia a eso, no vas a avanzar. Entonces he aprendido a subir lo que quiero subir y afuera. Qué bueno, me gusta, me Sí. gusta. ¿Sabes? Yo creo que eso pasa mucho. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo empecé, que no me importaba casi nada lo que subía, porque al final, Ujú. como lo veía, no sé, 5 personas, 100 personas, no me importaba, ¿no? Cuando ya te empieza a ver mucha gente, parece que no puedes tener un video que tenga, no sé, solo 2,000 views, ¿no? Tienes que tener Ah, todos tus videos de 20,000 views para arriba, ¿no? ujú, Y creo que eso, como tú dices, como que ese publicar lo que yo quiera y listo, después salirme y que no me importe, creo que eso es la clave, yo creo, de crear contenido. sí, tal cual. Y es difícil, ¿no? Pero también te quiero preguntar, o sea, es un buen consejo y también se me puede dar más consejos de cómo has crecido y cómo has mantenido subir contenido durante tanto tiempo, porque solo llevo un año yo, entonces tú que Ah, llevas un más año. tiempo, ujú, Bueno, yo, no sé, yo en mi cabeza yo siempre funciono como tengo un objetivo, entonces me comprometo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sabía que cuando empecé a crear contenido, me comprometí a crear contenido durante 3 años. Entonces, ese objetivo de 3 años fue lo que me movía a ser constante. ujú, Ahora, yo siempre pienso en sistematizar las cosas, de ujú, tal forma que para mí sea fácil crear lo que sea. Entonces, en vez de grabar un video hoy o grabar 3 videos hoy, yo me acuerdo que lo que hacía, en los primeros 3 años era, me sentaba un día y grababa 30 videos. Y ya qué después bueno. los editaba, ¿no? Ay, qué Entonces, bien. Ujú, eso me ayudó a ser constante. ujú, Ahora lo hago un poquito diferente, pero creo que en general, si sistematizas tu proceso y el resultado de lo que estás haciendo te gusta, listo, tienes algo ahí, ujú, ¿no? Que tienes que ujú, cuidar. ujú, Así que, ujú. ¿tú cómo lo haces ahora? Sí, eso es un muy buen consejo porque es lo que estoy intentando hacer, porque precisamente lo que estaba diciendo antes, que al principio no tenía pues un sistema. Mm, Yo daba clase y luego entre un hueco, entre dos clases, grabé vídeos y fue como súper caótico todo. ujú, Siempre estaba editando y subiendo en el momento y tal, y dije, eso no me va a funcionar para siempre. ujú, Entonces ahora, los jueves, intento grabar y los viernes intento editar. ujú, Y subo pues lunes a viernes y pues el fin de intento no entrar tanto a las redes. ujú, Em, pero algo que sí me gustaría mejorar es el proceso de editar los vídeos, porque esa parte lo veo más difícil. Me gusta grabar, me gusta hacer los guiones, pero a la hora de editar es algo que todavía es muy nuevo para mí. mm. Entonces, a lo mejor ver vídeos de como tutoriales y eso me va a ayudar, no sé qué. Mm. Sí. Bueno, yo odiaba editar los primeros 5 años de crear Sí. contenido. Sí, los primeros 5 años yo era lo que más odiaba. Ahora no es que me guste, pero yo creo que poco a poco como que uno le empieza a agarrar cariño, porque al final, claro, cuando puedo dárselo a un editor, prefiero dárselo a un editor, Ujú. pero crear tú tu video desde cero y que salga como tú lo estás pensando es, no sé, da placer de una forma. Sí, es creativo al final. Sí. Y entonces, ¿cuál es, a ver, si editar no es la cosa que más te gusta, qué es la cosa que más te gusta de hacer contenido? Grabar, eso es Grabar. lo que me gusta. Sí, 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 te encanta. Por eso sí. haces esto también. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ujú, Sí, y a ver, el podcast, por ejemplo, es que lo que más me gusta de hacer esto es que, claro, le ayuda a la gente que nos ve, ¿no? O sea, tu historia y la historia de las personas que pasan por el podcast son cosas que ayudan a otros que están en el proceso. ujú, Pero a mí me gusta porque
tú tienes una historia que no la tiene nadie, ¿no? Y que me la cuentes, para mí es un privilegio, o sea, conocer y todo y esto. Y también te puedo preguntar sobre, por ejemplo, quizás, como tú dices, llevas un año creando contenido, pero para mí, que tú me digas cómo es tu experiencia en tu primer año, quizás me pueda ayudar en mejorar ciertas cosas. Porque déjame preguntarte esto, o sea, ahorita, después de un año, ¿dirías que ya creas contenido sin miedo? O sea, como que lo creas lo que a ti te gusta y listo, ¿o cómo estás en eso? Mm, buena pregunta. Yo diría que he llegado a un punto en el que estoy contenta con el tipo de contenido que estoy haciendo, me siento cómoda con lo que estoy haciendo, pero tengo muchas ideas de Mm, otro tipo de contenido que me gustaría hacer, mm, pero me da un poco de miedo. Es claro. como que llegas a un punto en el que dices, bueno, ya puedo hacer esto, entonces sigo haciendo esto. Ujú, Pero tengo tantas ideas y a mm, veces me agobio con tantas ideas y es como que me da miedo mm, porque no quiero subir otro tipo de contenido y no sale bien o la gente no le gusta, ¿sabes? Entonces ujú. estoy en este punto ahora, sinceramente. Ah, de Ujú. acuerdo. Y puedes compartir, si no quieres no, pero puedes compartir alguna idea que como que dices: "Ay, me gustaría hacer este tipo de video", pero todavía no lo has hecho. A ver, es curioso porque como hemos hablado de mindfulness y meditación y eso, me Ujú. encantaría combinar el bienestar y aprender español. No sé cómo lo Ah, haría, bien. Ujú, pero a lo mejor, pues, no sé, como, eh, no sé, por eso es como que tengo la idea, pero necesito desarrollarlo un poco más y ujú. experimentar también, porque claro, como Claro, dices al principio, estás experimentando todo el rato, dices, bueno, voy a subir esto, a ver si que funciona, tal. Y ahora que no siento que estoy experimentando tanto, es como que a lo mejor pues toca experimentar un poco más, ¿cómo se dice? Atrévete a, sí, atrévete a salir y hacer algo un poco diferente. Así que bueno. sí, 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 exactamente. Sí, yo creo que sí, todos llegamos a ese punto donde nos da miedo intentar algo diferente, porque, ¿qué Ujú. tal si no le va como a lo demás, no? Claro, claro, es Eh, como que te acostumbras a tu forma de hacer las cosas, ¿no? Pero ujú, hay que seguir creciendo y tú que llevas años, seguro que el contenido que haces ahora no es lo mismo que hacías y así hay claro. que seguir evolucionando, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo solamente quiero decirte que se ve que tienes mucho talento para el storytelling. No sé si es algo que se te da natural o lo has trabajado, pero yo estaba viendo, por ejemplo, un video tuyo de hecho, de tu viaje de Cuba, que estabas con un señor que te estaba explicando los procesos que hacen ahí y no sé qué. Ujú. Y si ya es difícil hacerlo en tu lengua materna, hacerlo en tu segundo idioma es todavía más difícil, ¿no? Oh, gracias. Sí, sí, te lo agradezco. Como tú, me encanta escuchar las historias de los demás. Mm. Así que sí. Ujú. Bien. Oye, y para terminar el podcast, me gustaría hacerte 3 preguntas, muy simples. La primera pregunta es, ¿qué es lo mejor de España que nadie se puede perder cuando vaya? Los desayunos. A mí me encantan los desayunos de España. Ah. Yo soy muy de desayunar y mi cosa favorita de hacer en España es ir a una plaza por la mañana y Ujú, pedirte un buen desayuno. No es como en Irlanda que desayunamos muy fuerte, pero ahí tienen sus tostadas con su tomate, su buen jamón, su buena naranja, café. Y estar en una plaza leyendo un libro con ese desayuno, yo creo que es el mejor del mundo. Ujú. ¿y dónde es mejor? ¿En Madrid, en Granada, en cualquier lado? En Madrid Mm, diría yo. En Madrid, si tú vas a cualquier barrio y vas a un bar de barrio, no de un bar así como muy moderno, vas a ujú, encontrar la mejor comida. Y también, pues, si vas al sur, en comparación, si vas a Granada y tú sales y pides una cerveza, ujú, te va a dar una tapa gratis, siempre, siempre, mm. siempre. En Granada es así, tú sales a tomar algo y cenas gratis, es increíble, te lo Qué juro. rico. Sí, 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 sí. Por eso mucha gente quiere ir a Granada y a León, que está en el norte, porque esas son Ah, las dos ciudades que siempre da la tapa gratis. muy bien, Ujú. entonces Granada y León, hay que recordarlo Sí, bien. hay que, sí, importante. Buenísimo. Oye, y de Irlanda, ¿cuál dirías que sería la joya de lugares a visitar? Mm,
A ver, de Irlanda del Norte tenemos una costa muy bonita que se llama The North Coast Ujú, y ahí pues hay un montón de como sitios naturales, mucha naturaleza, pero también como monumentos y tal, súper históricos. Y yo diría que sí es un sitio turístico, pero para la gente que vive aquí, o sea, que somos de aquí, nos gusta también. Entonces eso dice algo que si yo quiero un poco de paz, escapar un poco de la ciudad, pues esa costa ahí en el norte del norte de Irlanda ujú. hace frío, pero es súper bonito. Entonces, siempre recomiendo eso a la gente que viene. Ujú. Perfecto, perfecto. Oye, y la última pregunta que te quería hacer, Emily, es, las personas que nos están viendo, pues, todos ellos están en diferentes partes de su proceso de aprendizaje. ¿Qué les recomendarías a todos los que nos escuchan para que su proceso, pues, llegue a ese punto, en donde a todos les gustaría? Mm, yo diría que la cosa más importante es no compararse con el camino de los demás. Mm, Tú puedes ser inspirado por las historias que escuchas, ver las personas que han aprendido español y están en un punto y eso te puede inspirar, pero intenta no compararte tanto. Lo más importante es ser paciente con tu propio camino y ser constante. Aprender español no es un proceso fácil, porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿sabes? Estás haciendo algo que mucha gente no quiere hacer y lo estás haciendo porque te gusta y te apasiona. Entonces, intenta enfocarte en tu camino, en tu proceso y ser paciente y no compararse con los de los demás. Lo bien, que diría yo. es un buen consejo y tienes razón, que es fácil compararse con otros, ¿no? Así que Sí, tal cual. ujú. Ujú. Bien. Oye, te quiero dar las gracias por ser tan abierta, porque hablamos de muchas cosas y de muchas cosas que a veces quizás puede ser un poquito más difícil decirlas o no, y aprecio mucho esa apertura. Creo que fue un gran episodio, creo que, tienes mucha buena onda dentro de ti, que estoy seguro que tu proyecto será muy exitoso si sigues con esa constancia que has tenido hasta ahora. Y pues eso, te quería agradecer por estar aquí. Muchas gracias, Juan. La verdad que me ha encantado y es la primera vez que hago un podcast en español, así Ah, que sí. muchísimas gracias por darme la oportunidad y de hacerme sentir muy cómoda. Así que muchas gracias. Nada, gracias a ti. Y pues bueno, amigos, si les gustó este episodio con Emily, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast de Spanish Hacks. Y en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguir el trabajo de Emily en Instagram. Y bueno, nosotros nos veremos en un siguiente episodio de este podcast.